Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de un tema muy práctico, importante de conocer por los tiempos en que estamos viviendo en el mundo entero, donde hay tanto desconcierto en cada nación. El tema es el poder que Dios ha puesto en la palabra hablada. Todos hablamos. Dios creó al ser humano con un órgano importante, la boca. Es a través de la boca que Adán y Eva cayeron en el pecado, y por el pecado de Adán y Eva entró toda la maldición a ciudades y naciones completas en el planeta Tierra. Así que todo fue por la boca, por la comida que no deberían comer. Pero Dios estableció también que a través de la boca estuviese la solución a todos los problemas ocasionados por el pecado cometido por Adán y Eva. La palabra de Dios, salida de la boca del ser humano. Dios pone su poder en su palabra para que a través de la palabra hablada haya solución a los problemas. Hoy tenemos la palabra escrita, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, pero es palabra escrita. Esta palabra debe salir por nuestra boca para que haya solución a los problemas. Problemas de enfermedades, problemas de desaveniencia que hay en la familia, problemas de violencia. La violencia es por la palabra mal hablada. Una persona ofende de boca, de palabra, a otra persona y entra el conflicto por una palabra mal hablada. Hoy en día, ¿cuántas personas descuidan lo que hablan? Insultan, dicen palabras soeces, palabras ofensivas, maldicen con la boca. Entonces, hay violencia en la ciudad, en la nación. Por eso el tema de hoy es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dios es Espíritu. El Espíritu Santo es Dios aquí en la tierra, y el Espíritu Santo obra con la palabra de Dios. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Hoy hablaremos este tema tan importante de actualidad para aplicarlo en nuestras vidas. Sí, hay algo muy interesante con respecto al Señor Jesucristo, porque Él es el único Dios que se hizo carne, que es lo que dice Juan en el capítulo 1. Entonces, Jesús en su ministerio, Él dijo acerca del Padre: yo y el Padre uno somos. Por eso dijo: si me conocen a mí, conocen al Padre. Pero del Espíritu Santo dijo: Él da testimonio de mí. Así que esa es la correlación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son tres personas en un solo Dios. Y para ello, bueno, me gustaría hablarles un poquito de este concepto. Para empezar, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Jesucristo. Si vemos en el hebreo, por ejemplo, cómo empieza Génesis 1:1, en nuestra Biblia en español dice en el principio, pero en hebreo es una sola palabra, es la palabra Bereshit, que significa tanto principio o también significa origen. Y la palabra Bereshit empieza con Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y ahora si nos vamos al último, ahora sí, de Apocalipsis, el último pasaje, que sería Apocalipsis 22:21, es la palabra amén. Y la palabra amén empieza con A, pero termina con N. Y esa N es la letra Nun. En el alfabeto hebreo es la que vale 50. Y de esta palabra Nun viene, por ejemplo, Rosh Kodesh, que es el Espíritu Santo. Así que aquí, si juntamos lo que dice Génesis 1:1 con Apocalipsis 22:21, es la palabra Bet y la palabra Nun. Y si la juntamos, es la palabra Ben en hebreo. Y Ben en hebreo es hijo.
Así que por eso toda la Biblia nos habla del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y de eso se encarga el Espíritu Santo. Ahora, hay otro concepto, tal vez me gustaría tratarlo, y es la palabra piedra. La piedra o la roca en hebreo se llama Eban, pero usa tres letras, y las tres letras tienen que ver con Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por ejemplo, la primera Eban viene de Aleph. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Luego sigue la palabra Bet, que es la que estábamos hablando, la letra número 2 del alfabeto hebreo, que significa casa también. Y luego tienen la palabra Nun, que es donde viene Ruach Kodesh o el Espíritu Santo en hebreo. Así que tienes las tres letras, y si las juntas las tres, forma la palabra piedra o roca, que es la palabra Eban. Así que hablamos por eso de que son tres, pero en un solo Dios. Sí, a través del estudio de la Biblia vamos teniendo la sabiduría que viene de Dios. Dios da la sabiduría por medio del estudio de la Biblia. A través de la Biblia vamos conociendo muchos misterios secretos. En el alfabeto hebreo, cada palabra, cada letra tiene un simbolismo numérico, hay un simbolismo profético, como lo ha enseñado el pastor desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último libro. Estamos conociendo en un símbolo profético acerca de Jesucristo. Toda la Biblia, todas las Escrituras hablan de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Jesucristo no manifestado en la tierra todavía porque no había venido. Por eso era el Mesías prometido, era el Cristo que se había prometido que vendría a la tierra. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos al Cristo manifestado en la tierra como un ser humano. Lo conocimos como Jesús de Nazaret. Él vino para que a través de su boca hablara la palabra de Dios, las palabras que Dios el Padre ponía en la boca de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra para deshacer las obras del diablo, enfermedades, problemas que había de diferencias entre personas, cuánta violencia había y mucha pobreza, mucha enfermedades crónicas, familiares, heredadas. Así que Jesucristo vino a deshacer todo ello hablando la palabra. Por eso fue conocido como el maestro de la palabra. Jesucristo no solamente enseñaba. En el Evangelio de Mateo 9:35 dicen las Escrituras que Jesucristo recorría ciudades y aldeas. Número 1, enseñando de las Escrituras, enseñando lo que dice la Biblia. Número 2, predicaba el Evangelio del reino de Dios. Es el Evangelio del poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que vino con Jesucristo a la tierra era el Espíritu que Jesucristo envió para dar nacimiento a la iglesia y para que la iglesia cristiana se movilizara en la tierra. Así que por eso predicamos nosotros los cristianos el Evangelio del reino de Dios, del reino de Jesucristo. Así que Cristo, número 1, enseñaba, número 2, predicaba, y número 3, sanaba a los enfermos, sanaba las dolencias del pueblo. Es lo que hace la iglesia cristiana, enseña de las Escrituras, predica el Evangelio y está ministrando en oración para la sanidad de los enfermos. Es lo mismo que hacemos en este programa de La Voz de la Alianza Internacional. Enseñamos de las Escrituras, predicamos el Evangelio del reino de Dios y oramos por todos los enfermos. Es el ministerio de Jesucristo y todo
fue dado por la palabra hablada. Un día la palabra vino a la tierra y lo conocimos como el Señor Jesús, quien vino durante un tiempo, regresó al cielo, pero dejó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con seres humanos como nosotros los cristianos, hombres o mujeres, para que cada cristiano abra su boca y a través de la palabra hablada, el poder del Espíritu Santo obre haciendo los milagros. Así que hay toda una secuencia que debemos conocer, cómo opera Dios a través del ser humano, porque Dios obra de adentro hacia afuera. De adentro viene la palabra que hablamos por la boca. Es aire. El aire es invisible, no lo vemos porque es espíritu. Así que la palabra que sale de nuestra boca es espíritu. Pero debemos saber que desde que Adán y Eva pecaron en la tierra, hay otro personaje en la tierra malvado, perverso, que confunde al ser humano, se llama la serpiente antigua, conocido como Satanás o el diablo, que perturba la mente para que las personas no hablen lo que está escrito en la Biblia, sino que hablen lo que el mundo ofrece, lo que el príncipe del mundo ocasiona en esta tierra. Y por eso estamos viendo tantos problemas, porque se difunde la obra del diablo. Cuando hay una tragedia, un accidente, mueren 20 personas, 50 personas, en fin, los medios de comunicación exaltan la obra del enemigo, de la tragedia, de los asesinatos, de toda muerte. Todo ello es la obra del príncipe de las tinieblas. Y las personas lo que hacen es hablar la obra del enemigo, en lugar de hablar la obra de Dios. En lugar de hablar la palabra de Dios, están hablando la palabra de este mundo, lo que sucede en el mundo, las tragedias de este mundo. Y la Biblia dice que hay poder en la boca, poder en la lengua, poder de vida o poder de muerte. Lo que hablamos con la boca es lo que determina mi futuro, es lo que determina mi vida, es lo que determina mi destino. Por eso el diablo está trabajando para acortar la vida de muchas personas y que las personas no vean hacia el destino del cielo, sino que vean los placeres de este mundo, creyendo que todo lo que el hombre necesita está en el mundo, y es el engaño del enemigo. A esto vino Jesucristo, a desenmascarar las obras del diablo. Y ahora el Espíritu Santo está aquí en la tierra, es Dios, la tercera persona de la Trinidad, está aquí en la tierra, caminando con la iglesia para alumbrarnos, ayudarnos, y por eso se predica el Evangelio de Jesucristo. ¿Quieres agregar algo más sobre cómo el Espíritu Santo se manifestó desde el principio? Sí, bueno, podemos ir a Génesis en el capítulo 1. Los primeros 3 versículos son clave para entender cómo Dios hizo las cosas, ¿no? Porque vemos el primer versículo, por ejemplo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí nos habla, tal como dije, la palabra que usa el hebreo es Bereshit. Y Bereshit significa tanto principio como también origen. Así que aquí hablamos de antes que no existiese nada, Dios hizo, dice, los cielos y la tierra. Y eso fue lo primero que Dios creó. Pero luego cuando leemos el versículo 2, por ejemplo, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, aquí nos habla de 4 condiciones
que tenía la tierra. Nos dice que la tierra, dice, estaba, número 1, desordenada, número 2, vacía, que en hebreo es la palabra bohu para desordenada y vacía es tohu. Entonces, esas dos condiciones, desordenada y vacía, son las condiciones que tiene un desierto. Todo desierto es desordenado y vacío, que en hebreo desierto es la palabra midbar. Pero aquí nos habla, la tierra, dice, estaba bohu y tohu, estaba desordenada y vacía. Además, dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa sería la tercera condición, que habían tinieblas en la faz de los abismos, abajo de la tierra. Y la otra condición lo da cuando habla del Espíritu de Dios. Dice, se movía sobre la faz de las aguas. Así que vemos las condiciones, la tierra estaba, dice, desordenada, vacía, había tinieblas y también habían aguas. Entonces, esto nos habla que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha de tiempo, que no se sabe cuánto tiempo pasó, pero todo coincide con lo que dice la palabra, por ejemplo, en Ezequiel o Isaías, cuando habla de la caída de Lucifer, ¿no? de Satanás. Entonces, él fue quien desordenó la tierra, que en un principio Dios la hizo perfecta. Dios hizo los cielos, Dios hizo la tierra. Mas, sin embargo, en el versículo 2 nos habla de una condición de caos total, un desastre total. Cuando llegó el diablo a la tierra, o sea, cuando Lucifer, el ángel que estaba en el cielo, pecó en el cielo y Dios lo lanzó hacia abajo. Sí. Entonces, cuando vino a la tierra este ángel caído, trajo a la tercera parte de los ángeles, los contaminó. Sí. Y aquí tenemos la obra destructiva del diablo y está precisamente en Génesis 1:2. Desorden, tinieblas, había caos en el planeta Tierra, pero allí dice la Escritura, Dios, por medio de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo estaba vigilante, o sea que Dios siempre está vigilando la tierra. Dios creó la tierra y Dios tiene sus ojos sobre la tierra. Así el diablo se mueva como se mueva en la tierra y ocasione lo que ocasione, Dios está en control. En este versículo es importante, el Espíritu Santo se movía en medio de estas tinieblas y de este desorden en expectativa, vigilante, esperando, esta es la enseñanza, que Dios manifestara su palabra, que Dios hablara la palabra, bueno, porque ahí nos el Espíritu Santo actúa con la palabra hablada de Dios. Bueno, ahí nos dice que antes de que Dios hablase la palabra, nos habla que dice el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y allí lo que se interpreta es que debido al caos, al desorden, a las tinieblas, entonces vino el primer diluvio, que se le llama diluviano. Sí, antes de Noé, pues, el diluvio antes sobre... el diluvio conocido en los tiempos de Noé. O el diluvio contra Lucifer. Sí. Entonces, por eso Dios envió un diluvio, solamente que este diluvio fue destructor en cuestión de un solo día. En cambio, el de Noé tardó mucho, son 40 días, 40 noches. Ya existía la creación o la recreación de Dios. Sí. Aquí estamos hablando de cómo el llegó al planeta Tierra y todo lo descompuso, lo desordenó. Por eso, cuando vino Jesucristo, vino a componer lo que estaba descompuesto, vino a ordenar lo que estaba desordenado. La obra del diablo son las enfermedades, las tragedias que hay en familia, la pobreza, la ruina, el conflicto en familia por el problema del asunto del dinero. ¿Cuántos conflictos habló Jesucristo en parábola
en cuanto al amor al dinero, personas que debían dinero y por deber dinero entraban en un conflicto de pleito. Entonces Jesucristo vino a poner orden en el planeta Tierra. Así que aquí tenemos cómo cuando Satanás viene a la tierra, ocasiona todo desorden, pero dicen las Escrituras, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas esperando la acción. El Espíritu Santo actúa cuando hay palabra hablada. Esta es la enseñanza. El Espíritu Santo está en el planeta Tierra vigilante, donde está la obra del diablo en una ciudad, donde hay violencia, donde hay prostitución, donde hay conflicto. El Espíritu Santo se está moviendo en la ciudad, pero alguien tiene que hablar la palabra de Dios. Alguien tiene que hablar en el nombre de Jesucristo para que el Espíritu Santo empiece a obrar y lo que es desorden cambie al orden. Donde hay un problema, encuentre la solución. Esta es la enseñanza que tenemos hoy, porque el Espíritu Santo empezó a obrar cuando Dios habló la palabra, y de eso habla Génesis 1:3. Sí, a partir de Génesis 1:3 se puede decir empiezan los 6 días de la creación. 6 días donde Dios habló la palabra y fue lo que hoy conocemos como los días de la creación o la recreación. La recreación. Porque la creación fue en Génesis 1:1. Ciertamente. Pero aquí ya es la recreación. Que también lo señala el libro de Isaías. Isaías, sí. El profeta Isaías. Sí, vemos lo primero que Dios dijo, está en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí hay un cierto, vamos a decir, debate, ¿no?, entre lo que fue el primer día y lo que fue el cuarto día, porque el cuarto día es donde Dios hace el sol, la luna y las estrellas. Entonces, pero aquí nos dice que ya había luz. O sea, Dios hablaba la palabra y el Espíritu Santo ejecutaba lo que decía la palabra de Dios. Sí, exacto. O sea, ciertamente nada sucedió a menos de que Dios hablase la palabra. Pero aquí lo que lo estoy llevando es porque supuestamente la luz del día para nosotros es el sol, y en la noche la luz son la luna y las estrellas. Mas sin embargo, aquí en el versículo 3 nos habla de que había luz antes de que Dios hiciese el sol, la luna y las estrellas. Y esto es lo que se conoce como una luz especial, que se le llama la luz de la creación. Así le han puesto, porque es una luz que de hecho aparece en varios pasajes de la Biblia acerca de esta luz. Podríamos decir que es la luz que viene de la misma presencia de Dios. Es una luz espiritual porque Dios es espíritu, diferente a la luz del sol. Claro. La luz del sol es una luz física, la podemos ver con nuestros ojos. En cambio, la luz de Dios es una luz invisible que nos abre el entendimiento para comprender las obras del diablo y cómo deshacer las obras del diablo y cómo conocer a Dios. Es lo que dice, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 4, que en Jesucristo estaba la luz. En Jesucristo estaba la vida, dice la Escritura. En Jesucristo estaba la vida, porque Dios es vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que nosotros los seres humanos somos alumbrados espiritualmente en Jesucristo. Por eso conocemos la verdad y somos libres del engaño del diablo. Esta luz alumbra hasta de noche. Podemos estar en la noche sin sol, sin luna, solamente con estrellas, aún lloviendo. Hay luz. Donde está Jesucristo siempre habrá luz.
Así que hay que diferenciar la luz que habla, ¿qué? Sí, el día Génesis, primero el primer de día. la creación. Esa es la luz que Dios creó Claro. primero para abrir el entendimiento a la Sí. gente, si no la gente no entiende. Claro que Dios hizo el primer día, hizo también el día y la noche, pero antes del día y la noche hizo la luz, y esa luz es muy diferente al día y la noche, porque luego vendría el cuarto día, y es cuando Dios pone el sol para el día y la luna y las estrellas para la noche. Para marcar los tiempos sobre la tierra y establecer las estaciones, Sí. primavera, verano, otoño, invierno. Desde entonces se cuentan ya los tiempos, las horas, los días, los meses. El año queda catalogado en 12 meses y todo ello es para que el hombre sepa que su vida es corta en la tierra por el pecado que cometió Adán, y por eso tiene que conocer a tiempo a Jesucristo para encontrar la vida eterna en la tierra antes de morir, para que de esta manera, cuando muera, directamente al cielo entre. Y hay en la vida muchas eterna. referencias en la Biblia, quiero decir, que nos habla de esa luz, que es una luz especial, la que dice Génesis 1:3, es una luz especial, sobre todo lo que menciona después de la recreación. Representaba Y a Cristo. representa a Cristo, ciertamente, representa Bueno, todo representa a Cristo, pero de manera la gloria de especial Dios. empieza hablando de Cristo, porque Cristo es el alfa, principio, Sí, y el y el último, final, omega. alfa y omega, principio y fin. Todo lo abarca Jesucristo, desde el principio hasta el final. Por eso toda la Biblia habla de Jesucristo. Así que comienza Dios el primer día de la creación diciendo, sea la luz. De otra manera, pongan, o la creación misma debe poner su mirada en Jesucristo. Sí, Por eso hasta los árboles se mueven ante la presencia del Señor cuando estamos alabando públicamente. Hay fiesta en una ciudad, hay gozo en una ciudad cuando los cristianos, la iglesia está alabando públicamente. Lo vemos en muchas ciudades, en campañas evangelísticas, como el viento lleva la alabanza a toda la ciudad. Los árboles se mueven, los pájaros cantan, porque están glorificando a Jesucristo, Señor y Salvador de esta tierra. Así que lo primero fue la luz, sea la luz, Sí, y fue esa la luz. luz, El Espíritu Santo obró en la palabra hablada. la luz se puede decir, hay varios ejemplos en la Biblia que se puede tomar de este capítulo 1, versículo 3. Por ejemplo, está el caso de Jacob, por ejemplo, cuando peleó con un ángel en Peniel. Ahí dice que un rayo de sol, que se cree que es esta misma luz, la de Génesis 1:3, fue la que prácticamente lo sanó. Y así se puede hablar, por ejemplo, el nacimiento de Moisés. Bueno, esto lo conoce el pueblo judío, ¿no? Porque en nuestra Biblia dice, Moisés cuando nació era hermoso, cuando nació, pero no se refiere hermoso de guapo, ¿no? Sino más bien se refiere a que había mucha luz en su nacimiento. Y de esa misma manera lo encontramos con el monte Sinaí. Por ejemplo, Habacuc habla del monte Sinaí cuando dice rayos brillantes salían de su mano. De su mano. Que está hablando también del monte Sinaí o el monte Horeb, que es donde Dios dio la ley. Entonces Sí. había mucha luz aquel tiempo. Sí. Y por eso vemos cuando nace Jesús hubo mayor luz que cualquier otra persona, para decir que Él es mayor que Moisés, mayor que cualquier otra persona. Los pastores vieron luz cuando se aparecieron los ángeles. Los magos mismos vieron luz cuando vieron la estrella que los guió hasta Belén. Así que hubo mucha luz que es la misma de Génesis 1:3, fue lo que pasó en Belén cuando Jesús nació. Así que hubo bastante luz. Y algo muy interesante también es que en Apocalipsis, cuando nos habla por ejemplo, ya cuando esté la Nueva Jerusalén, dice el Cordero va a ser luz
para toda la Nueva Jerusalén. Por eso dice, ya no va a haber necesidad ni de sol ni de luna, porque vamos a ver esa luz, la luz de la creación que dice Génesis 1:3, la vamos a ver en la Nueva Jerusalén cuando estén los cielos nuevos y la tierra nueva. Sí, hoy la luz está en las Escrituras, la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es importante entender lo siguiente. Antes no existía nada, todo era invisible, pero cuando Dios habló la palabra, lo invisible se hizo visible. La obra del Espíritu Santo es hacer visible la bendición de Dios. No existía la bendición de la luz hasta que Dios dijo, sea la luz. El Espíritu Santo vino y creó la luz. Esa luz se materializa hoy que estás hablando sobre el sol, porque también la Biblia dice que Jesucristo representa simbólicamente al sol de justicia. Así que el sol es un astro físico, lo podemos ver con nuestros ojos y sentir en nuestra piel. Hoy la ciencia médica que se ha dedicado a investigar acerca de los beneficios del sol, hoy se habla de la importancia de que las personas tomen baño de sol, porque los rayos del sol, sobre todo los rayos tempraneros de la mañana antes de las 12 del día, traen lo que es la vitamina D, una vitamina fundamental, esencial para la vida humana, de manera especial para los ancianitos, tercera edad. Así que es necesario darse estos baños de sol. La ciencia lo que hace es descubrir lo que ya Dios puso en la naturaleza. La naturaleza fue creada por Dios, el sol fue creado por Dios. ¿Cómo fue esto desde el principio, desde la creación? Cuando leemos Génesis, cuando Dios habló la palabra y el Espíritu Santo creó lo que Dios dijo en la palabra. Y las Escrituras nos enseñan en Hebreos que de lo invisible se hizo lo visible. No existía nada, pero cuando Dios habló, entonces todo empezó a existir. Podemos leer lo que está allí en Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe. Debemos caminar en fe, creyendo lo que Dios dice, y en el versículo 3, allí habla de la creación, de lo invisible se hace lo visible, de lo espiritual surge lo natural. Hoy caminamos en un mundo de lo natural, pero la causa de lo natural es lo espiritual. Por eso la solución está en lo espiritual, la solución está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es espiritual. Y cuando la palabra y el Espíritu Santo actúan juntos, es el poder del milagro que vemos aquí en la tierra. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía, Dios habló la palabra y empezó a verse. Hoy tenemos 5 sentidos en el cuerpo humano. A través de los ojos podemos ver la creación, vemos el sol, la luna, las estrellas, vemos los árboles, vemos los ríos, vemos los mares, vemos al ser humano, a nuestro prójimo. Podemos palpar, podemos gustar, podemos respirar. Todos estos 5 sentidos tienen que ver con el cuerpo, que nos contactan con la naturaleza creada de Dios. Pero todo fue creado por la palabra que Dios habló
y el Espíritu Santo actuó. Leamos otro texto, Salmo 33, 8 al 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Allí está, él dijo, él habló y fue hecho. Así que todo fue creado por la palabra de Dios. Hoy en día, la iglesia es la que habla la palabra. Los únicos seres que Dios creó con el don del habla somos nosotros los seres humanos. Los animales no hablan. Solamente nosotros los seres humanos, porque el poder está en la palabra hablada. Solamente que hay un diablo que trata que el ser humano hable otro tipo de palabra. La palabra que viene del mundo. Y a través de la palabra del mundo, en lugar de encontrar la solución al problema, agranda el problema. Por eso tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que ir a la enseñanza de las Escrituras, porque desde el principio Dios obró con la palabra hablada. Nosotros tenemos la Biblia, lo que tenemos que hacer es llenarnos del conocimiento de las Escrituras, muchos textos bíblicos, promesas que hay en la Biblia, promesas de sanidad, promesas de paz, promesas de prosperidad económica, promesas de bendiciones laborales, promesas que hay para los gobiernos, para las naciones. ¿Cuántas promesas tenemos aquí? Si yo leo acerca de estas promesas y las empiezo a declarar con mi boca, las circunstancias empiezan a cambiar. Todo lo que está en desorden empieza a ponerse en orden por la palabra de Dios que vamos ahí hablando. Mismo está versículos 6 y 7 de Salmo 33, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Así que aquí, en ese versículo que estás leyendo, habla de la obra conjunta del Espíritu Santo. Al decir la Biblia, aliento de su boca, es la obra del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo con la palabra que hablamos. Entonces, cuando actúa junto el Espíritu Santo y la palabra, es cuando hay un milagro. Así que debemos conocer todo ello. Hay unas imágenes que hablan de la creación desde el principio, cómo vino la caída de un ángel del cielo a la tierra, ocasionando caos en el planeta Tierra. Es lo que está registrado en Génesis 1:2. Pero a partir de Génesis 1:3 empieza ya la creación. Y cuando vamos a Génesis, ¿por qué no leemos Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3? Allí la Biblia habla del final ya de toda la creación. Y Dios dijo, todo esto es bueno, buenísimo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando Dios creó al hombre, esto fue en el sexto día, ¿verdad? Sexto día. El sexto día, por eso el 6 es número de hombre. Así es, sí. Y por eso en el Apocalipsis habla del 666, eso tiene que ver con el hombre. Sí. Entonces el 6 es número de hombre y el 7 es número de Dios. Sí, es plenitud, es reposo. Es el reposo, todo está terminado. Sí, aquí el concepto es porque dice que Dios reposó. No quiere decir que Dios haya dormido, no, porque Él no duerme. Él terminó su obra. Él terminó su obra. Esto es como cuando alguien termina un trabajo
y pues ya no hay más y que está hacer. gozoso de su obra. Exacto, está disfrutando su obra. Y podemos leer aquí cuando el sexto día, esto fue lo que dice la Escritura en Génesis 1:26. Aquí está la creación del ser humano. ¿Quiénes participaron allí? Digo quiénes porque aquí habla plural. Sí, ciertamente. Plural. Habla de 3 personas. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, plural. Conforme. Allí está la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conforme a nuestra semejanza y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios le dio autoridad y poder porque ya el diablo estaba en el planeta Tierra para que en la autoridad delegada de Dios, Adán y Eva aplastaran la cabeza del diablo desde el principio, para que la descendencia de Adán y Eva, todos los hijos de Adán y Eva, la descendencia en familia, de generación tras generación, de ciudad tras ciudad, nación tras nación, tuvieran autoridad sobre el diablo. Esto fue lo que perdió Adán y Eva, autoridad y poder. Por eso la gente anda con miedo aquí en la tierra y muchos tienen temor de reprender demonios cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña que debemos reprender. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien debemos reprenderlas. Por eso Génesis 1:28 habla de ello, de la autoridad delegada de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así calificó Dios el sexto día de creación cuando el hombre fue creado. Dice la Escritura en este último versículo, he aquí que era bueno en gran manera. Sí. Dios calificaba cada día de creación y la Biblia dice que Dios dijo, era bueno, era bueno, era bueno. Pero aquí dice la Escritura, era bueno en gran manera. Sí. Así sí, que la creación del hombre no es cualquier creación. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí, hay una relación con respecto a los 3 primeros días de la creación y los 3 últimos días de la creación. En los primeros 3, vamos a decir, Dios creó los escenarios. Y los últimos 3, Dios creó los que iban a interactuar con esos escenarios. Por decir un ejemplo, el primer día Dios hizo los cielos, mejor dicho, ¿no? El día y la noche fue lo que Dios separó el primer día. Y eso lo relacionamos con el cuarto día. Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Luego llegamos al... Lo espiritual, lo físico. Ajá. Llegamos al segundo día. El segundo día fue los cielos de las aguas. Dios separó los cielos de las aguas. Y entonces eso se relaciona con el quinto día de la creación, que en el quinto día Dios hizo las aves, los pájaros y el mundo animal marino, que tiene que ver con lo que Dios hizo el segundo día. Y luego llegamos a este tercer día. El tercer día fue cuando Dios limpió la tierra de las aguas e hizo la vegetación, las plantas, para después
en el sexto día Dios hizo primero a los animales y a lo último hizo su gran obra maestra, el hombre. Entonces, tanto los animales terrestres como el hombre iban a interactuar en la tierra, que Dios hizo la comida o la semilla en el tercer día. Por eso decía, los 3 primeros días son los escenarios y los 3 últimos los que iban a interactuar con esos escenarios. Y volviendo a la referencia, por ejemplo, en el tercer día, Dios dice 2 veces ahí en la palabra, ¿no? Y vio Dios que era bueno, lo dice 2 veces. Vio Dios que era y eso, bueno. eso lo sigue Todo lo que Dios crea es bueno. Sí, eso lo dice el tercer día. Mas, sin embargo, en el sexto día dice, cuando Dios después de que hizo al hombre, dijo, es bueno en gran manera, y sobrepasa a todos los buenos que Dios dio. O sea, tiene una calificación más allá de lo bueno. Sí, ciertamente. Ahora, el pueblo judío se basa mucho... Dios ama al ser humano, ama su creación humana. Dios es amor y nos ama. Sí, decías, el pueblo judío se basa mucho en lo que es el tercer día de la creación, porque 2 veces dice la palabra, y vio Dios que era bueno. Y por eso es el día que el pueblo judío escoge más para sus bodas, porque hablan de doble bendición o doble prosperidad para el tercer día, que es cuando Dios hizo el alimento, la semilla, ahora sí la vegetación de la tierra. Pero sí, no hay día más glorioso que cuando Dios hizo al hombre, y ahí vemos, usa el término hagamos, quiere decir los 3, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron, y al final después dice la palabra Dios. Así que esas son las relaciones que hay, y ahora también otra cosa muy interesante de la recreación, podemos decir, son las veces que dice y dijo Dios, ¿no? Y esa palabra la encontramos en todo el capítulo 1 de Génesis. Entonces nos habla de 10 veces dijo la palabra Dios y dijo Dios. Lo dijo en 10 ocasiones, y eso se relaciona con los 10 mandamientos ahora sí que después Dios les diría a Moisés, ¿no? Y aquí en Génesis 1 habla 10 veces la palabra y dijo Dios, y las cosas se hicieron cuando Dios las dijo. Y otra cosa interesante de cuando Dios hizo las cosas es que Dios hizo las cosas en pares. De 2 en 2 hizo las cosas. Por ejemplo, hizo los cielos y la tierra, hizo el mundo marino y las aves al mismo tiempo, hizo lo que es la tierra con el mar, la separó, los cielos y el agua también lo separó, se hizo de 2 en 2, y al final pues hizo a los animales, y al final hizo al hombre, a imagen y semejanza de Dios solamente. Sí, aquí en Isaías, ahorita que estás hablando de los pares, la Biblia habla en el caso cuando Dios mandó a introducir los animales en el arca que se había construido. Noé había hecho esta nave, y aquí dice Isaías capítulo 34, versículo 16. Dice la Escritura: inquirid en el libro de Jehová. Está registrado en la Biblia. Inquirid en el libro de Jehová y leed. Hay que leer, escudriñar, si faltó alguno de ellos. Se refiere a los animales que entraron al arca de par en par. Dice aquí, ninguno faltó con su compañera. Entró el macho y la hembra. Entraron de 2 en 2. Por eso, 2 es importante, es poder. Si 2 se ponen de acuerdo aquí en la tierra, es el poder para destruir las obras del diablo. Y aquí en Isaías dice, porque su boca mandó. Aquí está la obra que conjuntamente hace el Espíritu Santo y la palabra de Dios, porque su boca mandó y los reunió su mismo Espíritu. El Espíritu Santo actúa cuando la palabra se habla. Aquí dice, porque su boca mandó, la boca de Dios lo mandó y los reunió
el Espíritu Santo. Así que un día, hace 21 siglos, la palabra de Dios vino al planeta Tierra en forma humana y la palabra se hizo carne. ¿Cómo fue la encarnación de la palabra? La obra del Espíritu Santo. María, una joven virgen, le preguntó al ángel cómo sería esta encarnación, ya que ella era virgen. Así que el ángel le dijo, será la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá, y el santo ser que nacerá será el Hijo de Dios. ¿Quién hizo el milagro? El Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo cumplió los 30 años de edad, fue al río Jordán y la Biblia dice que allí se bautizó en agua. No necesitaba bautizarse, pero él fue al agua del río Jordán a bautizarse en arrepentimiento para darnos ejemplo a nosotros los pecadores. Sí necesitamos nosotros bautizarnos en agua, y arrepentirnos. Algo interesante del bautismo del Señor Jesucristo es porque el río Jordán, la palabra Jordán significa el que desciende, porque es un río que viene desde los altos del Golán o el monte Hermón, que es el monte más alto de Israel, y desciende, está el conflicto hoy, y desciende prácticamente hasta el Mar Muerto, pasando en medio por el mar de Galilea. Así que es un río que prácticamente desciende, ¿no? Tú lo ves de arriba hacia abajo. Pero esto también nos habla del Espíritu Santo. Y algo acerca del río es que el río se relaciona con el Espíritu Santo. En hebreo tenemos, por ejemplo, la palabra... Allí fue precisamente donde Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, sí, en el bautismo en el río Jordán. Sí, en hebreo tenemos la palabra para río, es Nahar. Y Nahar empieza con la palabra Nun, que es la que vale 50, y es la que habla de el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está caminando con la palabra. Hace 21 siglos vino la palabra ungida a la tierra. Dios ungió la palabra. Está en Hechos 10:38 cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y él anduvo haciendo bienes en la tierra, sanando a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesucristo caminó con el Espíritu Santo y antes de irse al cielo, él dijo, no les dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús está con nosotros los cristianos aquí en la tierra. Por eso cualquier persona puede recibir al Espíritu Santo si cree primero en Jesucristo. Y para creer en Jesucristo hay que arrepentirse de tanta incredulidad. Por eso, amigo, amiga, solamente hay que decirle a Dios, me arrepiento de tanta incredulidad y de tanto desconocimiento de la verdad, del desconocimiento de la Biblia. Acepto a Jesucristo, la luz de este mundo, acepto a Jesucristo como Salvador y le hago el Señor de mi vida y te pido que me bautices con el Espíritu Santo para que yo pueda ser una persona diferente aquí en la tierra, cambie mi lenguaje, cambie mi forma de ser, mi vida cambie solamente en la interacción de tu Santo Espíritu y la palabra de Dios, que son las Sagradas Escrituras. Si tú haces esta declaración, inmediatamente pasas de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Esta es la salvación. Así que este es el mensaje se sigue predicando, el Espíritu Santo está en la tierra y la palabra del Evangelio sigue corriendo. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Las bendiciones con ustedes.